Porque este es mi ser. Yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Y hoy empezamos un tema muy hermoso, es las 7 iglesias de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro un poquito difícil de entenderlo, pero es más difícil cuando le tenemos miedo al libro de Apocalipsis, que se dice, ay, ahí salen todas las manifestaciones de los monstruos con los 7 cuernos, las 7 cabezas. Pero es muy hermoso, porque es la visión que el Señor le dio a Juan en la isla de Patmos, que lo raptó, el Señor lo secuestró. El Señor varias veces raptó a hombres de la tierra. El rapto que viene para nosotros, la iglesia, va a ser uno más de los que el Señor ya ha hecho. Él raptó a varios, a unos los dejó arriba y a otros los mandó a la tierra. A uno de esos fue Juan. Y se lo llevó al cielo el Señor y le explicó muchas cosas de los tiempos finales. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los tiempos finales? Entonces, esta enseñanza, hermanos, es para usted. Mire, se le abre a uno el entendimiento, se le abren los ojos, a uno se le amplía la visión cuando nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis nos revela las cosas del futuro. Es de verdad, tenemos que ponernos la mano en el corazón y decirle, Señor, gracias que me estás informando de las cosas que vienen. Tal vez usted ya no va a estar aquí, hermanos, pero sí es importante que nosotros cuidemos nuestra vida cristiana para no perecer cuando Cristo venga en el rapto y se queden un montón de gente que se va a quedar en esta gran tribulación. Por eso se le llama la gran tribulación. Que mucha gente a veces dice, ay, estoy atribulada. Ay, hermanos, usted no sabe lo que es la gran tribulación. Solamente los que van a vivir eso y los que conocen la palabra profética. Así es que vamos a hablar de esta palabra profética, va a ser muy hermoso. No permita que nadie lo moleste, ¿verdad? Si hay alguien que está molestándolo, cambie de lugar con toda libertad. Cambie de lugar, siéntase aparte y reciba esta enseñanza. Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7. Y como vamos a estar enseñando sobre este libro, entonces vamos a ir despacio y con buena letra. Amén, hermanos. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo quiero decirle que cuando la Biblia habla de ángel, está hablando del pastor, está hablando del líder que está a cargo de una iglesia. Amén, hermanos. ¿Quién es el ángel? Diga, el pastor. El que tiene las 7 estrellas a su diestra. Esto quiere decir que cuando habla del ángel, que es el pastor, no está hablando del ángel físico, sino del ángel que es Jesús. Jesús es el que tiene a cargo todas las iglesias. Aquí vamos a hablar de Éfeso, pero es Jesús el que tiene el control de los ángeles, el que tiene el control de los pastores. Dice de las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, en su mano, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto está hablando del fuego, de la manifestación del Espíritu Santo. Ahí lo vamos a estar viendo en el desarrollo. Dice esto. Ok, va a hablar Jesús. Sí, amén, hermanos. Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir obras? Todo lo que nosotros, ¿qué? Hacemos. Y tu mucho trabajo y tu mucha paciencia, dice ahí. Y que no puedes soportar a los malos
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios está aquí diciéndonos a nosotros, también a los padres de familia, también a los jefes de familia, también a los líderes que tienen un rebaño que tienen que estar apacentando, y le estás diciendo, yo conozco tus obras. Dice, los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nosotros hacemos una evaluación hoy en día de muchas personas y uno dice, eso es mentira. ¿Por qué usted dice mentira? Porque usted conoce la verdad y usted tiene el derecho y la obligación de evaluar la palabra que recibe. Amén, hermanos. No se trague todo lo que dicen en las redes. Usted tiene el derecho de pesar la palabra y de quedarse con la verdad y desechar la mentira. Esto es lo que Jesucristo está diciendo a los predicadores y a los líderes de la iglesia. Yo te conozco, yo te he pesado, yo te he medido, yo sé quién eres y sé lo que están haciendo los otros, o hablemos de nosotros como cristianos. 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Y el Señor aquí hace una afirmación. Qué importante. El Señor, mire, a todos los que son papás aquí, cuando nosotros tenemos que intervenir en la educación de un hijo, o un pastor tiene que intervenir en la corrección de una oveja, primero entra como entra Jesús. Primero lo alaba. Primero lo alaba. Le dice, tú estás haciendo cosas muy buenas. Yo he visto lo que estás haciendo. Te has esforzado en sacar notas buenas. Has atendido bien la casa. Me has respetado. Pero, y ese pero de Dios. Ese pero de Dios. Pero importante, familia, que es que usted elogie a la persona que va a corregir primero. Yo sé que eres una persona buena. Como yo les digo a mis ovejitas, eres bueno, pero haces cosas malas. Entonces, este es el modelo de Jesús. Entra primero con una bendición. Cuando usted vaya a exhortar a un hijo, a corregir a una persona, primero elógiele lo bueno que tiene. Y usted dice, ¿cómo? Algo bueno tiene que tener el jupón. Algo bueno tiene que tener. Use lo bueno. Porque el corazón del hijo entonces se abre. Y como usted lo está elogiando, entonces se abre más para que venga la otra parte. Usted no vaya con un palo a darle, ni con palabras a darle. Primero usted puede sentarse con él y decir, mira Pedrito, yo sé lo que te has esforzado. Yo sé lo que la has pulseado, pero entonces ya el corazón está abierto. El pero de Dios es un pero educativo que nos va a llevar a nosotros a ver y a considerar otros temas que nosotros tal vez no habíamos visto, como la iglesia en esta iglesia que está hablando a una de las iglesias de Éfeso. Dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, si usted deja el primer amor, queda en la pura estopa. En la pura estopa. Porque cuando yo no tengo el primer amor, cuando yo pierdo el primer amor, ¿qué me sostiene? Ustedes saben a lo que yo me refiero cuando hablo del primer amor. Déjeme explicarle qué es el primer amor. La chiquilla que conocí primero. El Huila allá, aquel patas vueltas del cole. Mire, el primer amor es el que se mantiene a pesar del noviazgo, del matrimonio, de las conquistas. Ese es el primer amor. Es uno solo. Cuando yo cambio a Cristo por el trabajo, por la diversión,
por el estudio, por el matrimonio, por mi esposo, por mi esposa, pierdo el primer amor. Porque nosotros tendemos a tomar al hombre o a las cosas e idolatrarlas. Cuando yo cambio a Dios y el lugar que Él tenía se lo doy al carro, a la moto, a la huila, al matrimonio, al trabajo, el Señor lo sabe. Y el Señor, mire, nos hace esto. Venga acá, venga, chiquito. Me estás dejando. Te conquistó más eso que mi amor sacrificial. Porque el único que murió por nosotros fue Cristo. Y al único que nosotros le debemos la vida, no es al hombre, no es la mujer, es a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el Señor está hablando ahí. Has dejado tu primer amor. Es que el primer amor no puede cambiarse, hermanos. ¿Y cómo cuesta mantener encendido la llama del amor por Cristo? Porque es que la llama se apaga. ¿Se ha dado usted cuenta que se apaga? Muy rápido se nos va la llama. La llama tiene que estar encendida con oración, tiene que estar encendida con la palabra, con congregarnos, con ayuno, con portarnos bien. Eso es lo que enciende la llama y mantiene el primer amor. Si yo no hago eso, yo perdí. Estoy más perdida que un piojo en una peluca. Hemos perdido el primer amor. Y nosotros vemos que el Señor está reprendiendo a una de las iglesias. Dice, haces muchas cosas buenas, pero solo trabajas y ya no tienes tiempo para santificarte. Ya no tienes tiempo para honrarme. Ya no tienes tiempo para buscarme. Ya no tienes tiempo para la vida íntima conmigo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor, a esos que lo apartan a Él comienza a apartarlos también. Eso estaba haciendo una de las iglesias a las que Él se refería. Cuando el Señor no está en una iglesia, solamente es palabra, pero no hay espíritu. Porque Él se va. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dice el 5, ¿de dónde has caído? ¿A quién le dijo eso? ¿Verdad que parece que se lo dijo a Adán? En algún momento, Adán, ¿qué hiciste, hombre? ¿De dónde caíste? Cayó del primer amor y se llevó un solo sopetón. Y uno se toca aquí, le duele, se toca aquí, le duele, se toca aquí, todo le duele. ¿Por qué? Porque Él dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu luz y quitaré tu candelero. ¿Para qué usted quiere un candelero si no tiene luz? Aunque sea de cera, pero hay luz. Quitaré tu espíritu, el Espíritu Santo, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y este es el tema, hermanos, donde el Señor nos dice, para volver a conquistar el primer amor, yo primero tengo que arrepentirme de haberlo dejado. Esto es lo que dice la Biblia. Dice el 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene ¿qué? Oídos, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu, ¿me ayudan? Dice a las iglesias. Y dice, y aquí está, hermanos, el proceso de un consejo. En primer lugar, entendamos de Dios. Haces cosas buenas. Tú eres bueno, no eres malo.
Yo sé lo que te esfuerzas, yo sé lo que vales, yo sé lo que la pulseas. Pero tengo que decirte lo malo que haces. Te voy a dar la solución, arrepiéntete. Y la bendición final. Este es un consejo. Tiene 5 pasos. Si usted es consejero, usted tiene que usar esos 5 pasos. Número 1, tú eres buena gente. Yo te conozco. El problema es que estás haciendo cosas malas. Has caído de donde estabas. Tienes que arrepentirte y aquí al final está la bendición. Mire qué hermoso, dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, es decir, si la persona llega hasta el final sometida a Dios, hay una bendición. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí es donde nosotros vemos qué bendición que Dios nos dice a nosotros, porque nos habla a nosotros como padres, como esposos, como líderes. Y este es el consejo más hermoso que hoy, a través de los años, nosotros podemos entender cómo aconsejar. ¿Cómo yo voy a aconsejar a un hijo, a un líder, a una oveja, a un amigo, con estos 5 pasos, hermanos? Eso es punto y aparte. Entonces vemos nosotros, si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que forman una parte diferente dentro del cuerpo, que viene unida por varios pilares y están compuestas por 7 cartas que nosotros vamos a estar viendo, dirigidas a las 7 iglesias. Ustedes saben, o no sé si saben, que el número 7 es un número que tiene mucho que decir. El Señor las usa mucho. Los 7 espíritus, los 7 sellos, las 7 cartas, los 7 candeleros, todo es 7. Vamos a ver por qué el número 7 es tan importante, ¿verdad? Incluso los 7 días después de la semana. Hay muchas cosas que nos van a dirigir esta enseñanza. Entonces se está hablando a las 7 iglesias que era de las provincias de Roma en Asia. Y esta serie de 7 es la primera que vamos a encontrar en el libro, y será seguida por otros números 7. Los 7 sellos, están las 7 trompetas, están las 7 copas de la ira de Dios. Y nosotros vamos a ver cómo el Señor nos enseña, y esto es para animar, hermanos. Esto no es para asustar a la iglesia, es para fortalecerla, para animarla, para levantarla, y para que la iglesia y los miembros de la iglesia se examinen y nosotros podamos dar otro paso. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y estas cartas es para esta generación que no está muerta. Una generación que está viendo y está por ver la maravilla más grande, que es el arrebatamiento de la iglesia. Esto no ha sucedido, hermanos. Lo que nosotros estamos viendo es una palabra profética que se va a dar al fin de los tiempos. Y nadie la ha vivido, pero muchos la han escuchado y muchos la conocen y muchos la patearon hace mucho tiempo. Nosotros la atesoramos en el corazón. Amén. Amén. Entonces eso es importante, porque el Señor lo que está haciendo es corrigiendo, animando y enseñando. ¿Para qué? Para que nosotros seamos una generación influyente, conocedora de la palabra profética de los últimos tiempos. Que usted pueda hablar del libro de Apocalipsis con autoridad. Que usted pueda decir: bueno, yo no entendía mucho, pero a mí me están enseñando, y lo primero que tengo que hacer para entender el libro de Apocalipsis es recuperar el primer amor. Y no permitir que nada ni nadie tome lo que es de Dios. Eso es de Dios, mi amor, mi primer amor. Yo puedo amar mucho a mis nietos, a mi esposo y a mis hijos, pero no con el amor
que yo amo a Dios. Hay varios tipos de amores. El amor ágape, el amor filial y el amor eros. El amor ágape es el amor de Dios. Solo ese amor solamente es para Él. Ámeme lo que quiera, pero su amor ágape, el amor más puro, es el amor para Dios, de su corazón al Señor. Entonces tenemos que vivir enamorados de Él, amén. Y no solamente eso, sino obedecer su palabra. Entonces también para ser influyentes en las personas que están en el mundo y también para prepararnos para las cosas que van a acontecer en el futuro. Este es el conocimiento que tenemos nosotros que tener. Cada una de esas cartas está dirigida a una iglesia que existía en aquellos momentos. Y ahora bien, nosotros podemos decir que estas 7 iglesias fueron elegidas para enviarles una carta. Antes, bueno, ahora estamos en tiempos modernos y usted ya no recibe cartas, ¿verdad? Pero en el tiempo de antes era una carta. ¿Cuántos de aquí recibieron una carta en algún momento? Ve que un montón de viejillos que hay aquí. Bueno, uno abría una carta, ¿verdad? Y se ponía tan emocionado porque ya el remitente allí decía quién te la mandó. Y cuando uno estaba enamorado, ¿verdad? Y yo tenía un amorcillo por allá por Estados Unidos. Y cuando me mandaba ese güey una carta, wow. Pero mire, es tan importante, ¿verdad? Cuando uno abría la carta, que se iba a encontrar, y depende de quién venía. A veces la carta traía dinero, un chequecito ahí. Y muchas veces, pues, es la información. Cuando la iglesia recibe esta carta era muy importante, porque fue dirigida a una iglesia real que existía en aquellos momentos. Y era enviar esa carta era una verdad para aquellos momentos, no había otra manera. Eran en zonas que fueron elegidas por Dios para ser representativas en una forma de iglesias. Y todos los tiempos nosotros observamos que había una colección muy interesante porque cada una era diferente, sus circunstancias eran distintas y también las virtudes y los defectos. Dios estaba marcando en cada iglesia, le estaba diciendo: estas son tus circunstancias, yo conozco tus virtudes, pero también conozco tus defectos. Dios no tiene pelos en la lengua. Si usted le tiene que decir lo que le tiene que decir, mire que se lo dice, porque Dios cuando habla bajo el término de la autoridad. Y cuando usted tiene que corregir, hermanos, es por amor. Usted corrige por amor, no por temor. Usted corrige por amor y usted no tiene que tener miedo cuando usted va a corregir a un hijo, a una persona por amor. Lo va a instruir. ¿Para qué? Para enseñarle los defectos. Tal vez nosotros no lo sepamos y qué bueno que me lo diga alguien. Eso era lo que Dios estaba haciendo con la iglesia. Si en algún momento un pastor se acerca a usted y lo corrige en algo, agradézcaselo, hermanos. Tal vez está viendo algo que usted no ve. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces veamos algunos contrastes en ella. Le escribe primero a la iglesia de Éfeso. En primer lugar, vemos que Dios le felicita porque odiaba las cosas que él odiaba. Sin embargo, le reprocha que había dejado su primer amor. ¿Sí? Ok, en primer lugar, le dice que ella le reconoce: tú estás odiando lo mismo que yo odio. No estás haciendo las cosas que yo tampoco haría, pero le reprocha. Eso es cuando un padre sabe gobernar su casa e instruir a su familia. Porque
nosotros somos humanos, cometemos muchos errores. Y si no hay nadie que me diga los errores, yo los voy a seguir, ¿qué? Lo repite, el viejo llega a los 40, 50 años y sigue con todos los errores que el Señor reprocha. Por eso es importante la corrección. Era, por lo tanto, una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. Yo odio lo malo y lo bueno yo lo tengo que amar. Y hay personas que son así. Pero hermanos, dígame sí o no. ¿Cuántos de los jóvenes van a saber qué es bueno y qué es malo a no ser que papá y mamá se los digan? Nosotros recibimos jóvenes, no saben qué es bueno y qué es malo. Necesitamos a una persona que nos corrija con amor y respeto. Y nosotros lo vamos a aceptar. Y vemos esto, que él odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, a la iglesia, eso es la iglesia de Éfeso, diga Éfeso. Es la primera iglesia, ¿ok? Viene la segunda iglesia era Tiatira. Tiatira ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaba ningún odio frente al pecado. La vamos a llevar en este orden. Sí. Tiatira, vamos a hablar de Tiatira. Ella no expresaba ningún reproche por el pecado. Y por último, otra iglesia que vamos a estar viendo es la Odisea. Ahora lo vamos a ver en orden. En la que no había ni amor ni odio. Y esta es la iglesia que Dios se refiere, recuerden, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Es decir, es la que va con todo. Si ustedes practican el pecado, no hay problema, vamos ahí. Vamos a los viernes alegres, vamos a estar con el narco, vamos a entrarle a los gota a gota, vamos a entrarle al adulterio, vamos a vivir sin matrimonio. Es decir, no, aquí no pasa nada. Esta era la Odisea. Y también tenemos otra que se llama Esmirna, que el diablo había echado a algunos a la cárcel y serían encarcelados por 10 días. Luego tenemos otra que se llama Filadelfia, la iglesia Filadelfia. Dios se presenta ante ellos como el que tiene las llaves, que abre y ninguno cierra. La iglesia Filadelfia. Entonces los creyentes de la iglesia tenían que estar poniendo atención a estas cartas. Ahora le habla a otra iglesia que se llama Pérgamo, que retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe. Y habían llegado algunos de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. Y también tenemos a otra iglesia que es la iglesia de Sardis. Ahora la vamos a ver en orden. Que encontramos que los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían. ¿Sabe qué? Hay muchas iglesias que son estadios llenos que tienen miles de personas. Y muchos de ellos están muertos. Se vale todo. Todo se vale. Vamos de pachanga, vámonos. Me dijo un día un muchacho, viera que el pastor de esta iglesia nos dice a nosotros que mientras tanto estemos dentro del grupo del rebaño, nosotros podemos cambiar de pareja y no pasa nada. Esas son iglesias muertas, pero ellos dicen que están vivas y no lo son. Y entonces esto lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cómo debemos nosotros interpretar estas cartas? Y algunos han sugerido que cada una de estas iglesias eran representativas en distritos, periodos históricos. Sin embargo,
desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, los rasgos describen en cada una de ellas, de estas iglesias que han existido, y por eso están escritas, porque han existido y existirán toda la vida. Estas son las iglesias con las que nosotros vivimos hoy. Ahora usted puede poner su dedo en Ministerio Fe y decir, ¿cómo está Ministerio Fe? ¿Qué se predica ahí? ¿Cómo es la gente? Y póngale el dedo también. Póngale el dedo, eso es bueno. A veces nosotros necesitamos que nos den un buen sacudón para ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? Póngale el dedo a su casa y diga, ¿qué tolera mi casa? ¿Cómo está mi casa? Y nosotros tenemos que aprender a recibir la carta también de corrección. Entonces, fijémonos nosotros bien que siempre han habido iglesias así. En primer lugar, entonces, ahora sí viene el orden. En primer lugar está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? ¿Has dejado tu primer amor? ¿A cuál iglesia le dijo el Señor eso? A Éfeso. ¿Qué le dijo a Éfeso? Has dejado tu primer amor. En segundo lugar, le habla el Señor a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna le dice, has sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. Esta es la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Pérgamo, número 3, se le dice, ha sido tolerable y se han apartado de la pureza doctrinal. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esto es importante. Qué importante es mantener la pureza en la doctrina. Que no se le infiltre a usted ahí temas de estacas, que si no está en la palabra, por favor, explíqueme. Dice la Biblia que a la palabra usted no le puede quitar ni poner nada. Usted no puede hacer interpretaciones que no estén escritas en la palabra. Nadie puede profetizar si no está escrito en la palabra. Entonces la palabra tiene que ser pura, la doctrina tiene que ser pura, hermanos. Por eso cuando nosotros predicamos, nosotros tenemos que saber que lo que estamos predicando es palabra de Dios. Y yo le puedo hablar de mi profesión o de lo que yo practicaba, pero a usted eso no le importa. Usted viene aquí para aprender la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén, amén. El número 4 era la iglesia Tiatira. Y le dice, Tiatira, tú estás parasitítica al mundo. Es decir, entre la iglesia de Tiatira y el mundo no había nada diferente. Comían como el mundo, vestían como el mundo, andaban como el mundo, jugaban lo que el mundo juega. ¿Cuántos de aquí juegan lotería? Pues se supone, ¿verdad?, que nosotros conocemos la doctrina pura y ya nosotros no jugamos lotería. Y tampoco jugamos eso que venden lotos o... ¿El qué? ¿Los 3 qué? Monazos. No sabía eso. Bueno, ¿cuánto juegan los 3 monazos? Porque ya nosotros ya salimos de ese mundo, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros dejamos las cosas que practicábamos y ya no las practicamos más. Esto es lo que el Señor tenía contra la iglesia de Tiatira, parecida al mundo. Se han vuelto, dice, inmorales. Número 5, le habla a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis le dice, ustedes no solamente son inmorales, ustedes están muertos. No se dan cuenta, pero están muertos. La número 6 le habla a la iglesia de Filadelfia. Dice, Filadelfia, solo te digo una cosa, preocúpate porque te quedan pocas fuerzas, porque ha invertido muchas fuerzas. Esta no es una declaración buena.
de Filadelfia. Pero hermanos, necesitamos mantenernos fuertes en la batalla, porque muchas veces, ¿no le ha pasado a usted que viene batalla tras batalla, batalla tras batalla, batalla tras batalla, desierto tras desierto, problema tras problema, problemas económicos, se vienen como que todas juntas, como que se le muere el gato, se divorcia, le quitan el trabajo, le cortan el rabo, iba a decir. ¿Verdad? Como que se le vienen todos juntos y uno dice, Señor, esa era la iglesia de Filadelfia. ¿Y sabe cómo estaba? Con la lengua afuera. Voy tarde al culto y tengo que ministrar. Esa es la verdad. La iglesia de Filadelfia le quedaban pocas fuerzas. ¿Te pareces tanto a mí? Dice. Y la 7, la Odisea. La iglesia de la Odisea, lo que Dios le reclamaba era que eran autocomplacientes. Autocomplacientes. Si esto es bueno para mí, yo me complazco con esto. Si eso es bueno para usted, yo te voy a complacer. ¿Pero con qué? No importa, no importa. Estamos en Cristo, Él perdona todos mis pecados. Él sabe mis debilidades. Él me acepta así, me recibió así tal como yo era. Sin vergüenza cuando venimos a Cristo, pero no seguir haciendo las mismas barbaridades, ¿sí o no? Amén, amén, amén. Entonces las amonestaciones del Señor en cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo. ¿Sí o no, iglesia? Nos sirven, a nosotros nos presentan un panorama y nos abren el entendimiento y dicen, la tengo. Y tenemos que sacudirnos porque Dios nos habla, amén. Dios nos habla. Entonces su propósito en esta enseñanza es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre, como lo dijimos ayer. El juicio de Dios siempre empieza por casa. El juicio de Dios siempre empieza por casa. ¿Cuántos vinieron ayer? Todo empieza por casa. Todo empieza por casa. Ahí me forman, ahí me educan, ahí me desprecian, ahí me patean, ahí me levantan, ahí me animan. En casa. Y si mi casa está podrida, ¿de dónde yo voy a conseguir hijos buenos? Y si mi casa está desordenada, ¿cómo vamos a salir nosotros? Ve, hermanos, la palabra de Dios no es magia. La palabra de Dios es una instrucción para que nosotros la aprendamos y la apliquemos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro, ¿cuántos están aprendiendo? Amén. Primera de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Lo que está diciendo que a nosotros no nos va nada bien, hermanos. El Señor nos corrige, nos disciplina, el Señor nos amonesta, el Señor nos jala las orejas, el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no hay disciplina y cuando no hay un hombre o una mujer que discipline su casa, es porque no ama. La corrección siempre es importante, hermanos. Y cuando Dios me corrige a mí con la palabra, yo lo mínimo que tengo que hacer es obedecer. Ayer estábamos diciendo, el que no gobierna bien su casa, no se meta en camisas de 11 varas, decía mi abuelita. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Entonces Él quiere que su iglesia sea purificada. ¿De qué? Del pecado, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos habla a nosotros para que nos purifiquemos. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Agua viva, para que nos limpie, para que nos santifique, para que nos purifiquemos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Purificarnos de qué? Del pecado. Nosotros todos los días jalamos pecado. Todos los días, ¿sí o no, hermanos?
por los ojos, por la boca, por los deseos de la carne, por la concupiscencia. Jalamos pecado. Lo que Dios quiere es que nosotros nos purifiquemos del pecado para que nosotros podamos soportar las pruebas que van a venir. Si yo, hermanos, fuera una pastora irresponsable, no les traería estos temas. Pero yo quiero que usted sepa que es pecado, que se purifique del pecado, porque lo que viene y lo que estamos viviendo, esta carta, hermanos, está hecha hace 2000 años. Imagínense cuando el Señor le revela esto a Juan, a 2000 años después, ¿cómo está el mundo? Está sumergido en el pecado, se vale todo. Si nosotros no traemos estos temas, ¿cómo vamos a librarnos de los tiempos que estamos viviendo, no los que van a venir? Ya estamos dentro de este tiempo. Un tiempo lleno de inmundicia, lleno de pecados. ¿Y cómo vamos a soportar las pruebas, hermanos? Vea, si estamos vivos hoy, estamos dentro de estas pruebas que estamos viviendo. Usted está viviendo pruebas. Cada prueba que usted está viviendo, Dios lo trae aquí para prepararlos, para que ustedes sepan que estas pruebas son las que tenían que venir y cómo las tienen que soportar. Es decir, que usted sale, usted sabe que está cargando esta prueba y usted va a decir, yo sé cómo soportar esta prueba con la palabra de Dios. No voy a dejar mi primer amor, no voy a permitir que el pecado penetre mis huesos. Yo me voy a arrepentir a la primera y no voy a cargar con este tema más. Me arrepiento, le doy gracias a Dios, me consagro y la prueba se vuelve más fácil de llevar. Esto no es gratis, hermanos. Yo tengo que aprender para ver cómo cargo con la prueba que me está viniendo a la vida. Siempre tomando la palabra de Dios. Y también para que no seas condenado junto con el mundo. Entonces es por eso. Yo no quiero que ninguno de los que están aquí, como dijo Jesucristo, Padre, yo no quiero que ninguno de los que me distes sea condenado. Yo no quiero que usted se condene con el mundo, pero tenemos que enseñarle cómo no se va a condenar. Porque sin arrepentimiento nosotros nos vamos a condenar. Usted va acumulando pecado tras pecado, pecado tras pecado. El fin de año usted tiene una bodega llena de pecados. Viene la prueba final y se queda. No hay más oportunidad de que usted entre al cielo. Primera de Corintios, y aquí termino, capítulo 11, verso 32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es una cosa que nos juzgue Dios, hermanos, a que nos condene el mundo. Dios a nosotros nos advierte, nos aconseja, nos exhorta, pero con la manita de Él. Como dijo David, hoy, Señor, de esos 3 pecados que me dijiste, yo prefiero que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer, pero no puedo caer en la mano de los hombres. Así es que, hermanos, es importante que nosotros entendamos que hoy el Señor nos ha traído aquí para que nosotros reflexionemos sobre el juicio que va a venir y que usted pueda decir, yo no quiero ni ser ni arte ni parte de esa situación donde se va a acercar el mundo. Entonces, al estudiar cada una de estas cartas vemos que hay un esquema general que puede resumirse en 7 pasos. Número 1, vemos que hay lo que dijimos, un saludo. Saludo al ángel de la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Número 2, hay un título de Cristo. El título de Cristo es el Cristo glorificado. Tomado cuando usted lo ve desde el capítulo 1. Número 3, hay una sección encabezada con las palabras, yo conozco tus obras. Número 4, hay una crítica a la iglesia. Número 5,
encontramos una advertencia. Y número 6, para que pase el pastor, encontramos una promesa. Esa es la bendición final, donde el Señor permite que la carta de Pablo llegue a los oídos de las iglesias para que nosotros nos apercibamos de lo que estamos viviendo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es mi ser.